Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy María Micaelova y hoy vengo a hablarte de un tema muy interesante que me traen, bueno, mis alumnos de mis cursos, especialmente el curso Self-Coaching, donde tratamos temas muy variados, temas como, bueno, pues la aceptación, la confianza, la autoestima, temas como el niño interior, cómo superar algunos miedos o, por ejemplo, como el tema de hoy, cómo relacionarme mejor con los demás. Por eso, bueno, pues voy a ir guiándote a través de 5 pasos para ayudarte quizás a que dejes de sentir esa emoción de vergüenza, que es una emoción pues bastante desagradable, ¿verdad? Que, bueno, pues a veces empezamos a sentir cuando tenemos que hablar con otras personas o cuando conocemos a otras personas o simplemente, bueno, pues queremos conocer a alguien y empezar a salir incluso con esa persona, etcétera, pues en todo lo que tenga que ver con relacionarnos con otros, esas emociones, esas creencias, esos miedos, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al que dirán, la necesidad de aprobación, pues como que de repente todo esto nace, ¿no? O resurge con fuerza. Y en el vídeo de hoy es cortito, intento que sea cortito, pero profundo, porque quiero darte esas claves. Quiero ayudarte, si es tu caso, de que te cuesta expresarte como eres, te cuesta relacionarte con otras personas, te cuesta mostrarte o exponerte, pues vamos a un poco analizar qué está detrás y qué acciones concretas puedes tomar para cambiar esta situación. Así que vamos a empezar con el paso uno, que tiene que ver con lo que tú piensas. Todo empieza en nuestra mente, en lo que pensamos, en lo que creemos. Y en este caso probablemente hay una serie de creencias que quizás no seamos conscientes de ellas o sí, que nos están impidiendo dar el paso. Por tanto, lo primero es detectar esas creencias. Por ejemplo, si te cuesta relacionarte con otros, te cuesta hablar de ti, siéntate con tranquilidad en un sitio cómodo y visualiza esa situación, visualiza a ti mismo en ese contexto y también cómo estás pensando, ¿no? ¿Qué cosas crees que pueden pasar si tú empiezas a demostrarte cómo eres o relacionarte con los demás? Quizás tengas creencias como no sé qué decir, no tengo nada interesante que aportar, o puedas pensar, no me van a entender, se van a burlar de mí, o pensarán que soy una persona pesada si cuento lo que pienso, o dirán que quiero algo de ellos, que soy una persona interesada, o que incluso pensarán algo malo de mí, de mi aspecto físico, de mi forma de hablar, mi acento, etcétera. Yo siempre cuento que, bueno, pues yo tuve también bastantes problemas de expresarme como era hace bastante tiempo y en muchos contextos, sobre todo en el contexto laboral, que es donde yo me sentía menos cómoda, con lo cual con compañeros de trabajo, pues a veces me costaba entablar relaciones, sobre todo cuando empecé a vivir en el extranjero, tenía que hablar en inglés y yo pensaba que tenía que tener un nivel de inglés súper alto porque creía que todo el mundo lo dominaba y aunque yo nunca he sido mala, me sentía como incómoda por si decía mal alguna palabra, ¿no? Pues todo eso a veces nos influye, con lo cual nos volvemos como más cerrados, no hablamos con los demás. La gente cree que somos personas, pues quizás incluso antipáticas, y no era el caso. Cuando alguien llegaba a conocerme un poco más, se daba cuenta de que era una persona divertida, interesante, pero yo no me atrevía a mostrarme como soy por ese miedo a que pensaran que yo no era lo suficientemente buena en inglés o que no era una persona interesante o que nunca se me ocurría nada que decir, con lo cual muchas veces me quedaba muy callada y la gente, por supuesto, pues se iba alejando un poco de mí. Entonces, lo primero es detectar cuál es el mayor miedo o los miedos y las creencias que sostienen esos miedos, lo que pienso que puede suceder si me muestro como soy, si digo las cosas, si hablo con los demás, etcétera. Y también es muy importante que no solo pensemos en lo que yo pienso, sino lo que yo pienso de los demás, porque muchas veces se trata de nuestras creencias más arraigadas sobre otras personas. Si yo pienso que los demás son malos, que la gente es desagradable, si yo pienso que la gente no quiere que le molesten, si yo pienso que la gente siempre está ocupada, que no tienen tiempo para mí, pues eso también está bloqueándome a poder abrirme a esas personas, porque ya tengo unas creencias anteriores o creencias como prejuicios, por así decirlo, de los demás. Entonces, quizás yo me tenga que revisar
cómo pienso yo de la vida, cómo pienso de los demás. ¿Es bueno pensar así o me está perjudicando? ¿Vale? Entonces, este es el primer paso. Detectamos creencias mías sobre mí, creencias que tengo sobre los demás. ¿Vale? El paso 2 es muy importante porque ahora vamos a ver si esas creencias que yo tengo me están ayudando a conseguir mi objetivo o todo lo contrario. Obviamente me están impidiendo bueno, pues realizarme, sentirme más cómoda con los demás, poderme relacionar. Entonces vamos a ir cambiando esas creencias negativas o limitantes por otras más positivas, pero siempre realistas. No hace falta decir, ay, soy la persona más divertida del mundo. Sí, yo sé que no soy la más divertida, pero puedo decir, a veces soy divertida y recordar casos y situaciones en las que sí he sido divertida. Quizás lo soy con mis hijos, con mis padres, con mis animales, mis mascotas. Quizás lo soy con mis amigos o con esa única persona o quizás a solas yo soy esa persona. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar ejemplos míos, sobre todo, donde me pueda demostrar que yo también puedo ser de otra forma o donde yo demuestro que la gente no es como yo pienso. Si mi creencia es que la gente siempre está ocupada, puedo pensar quizás en situaciones en las que yo estaba ocupada, alguien vino a mí, me preguntó algo y yo le ayudé a esa persona y no pasa nada que estuviera ocupada. Tuve que dejar de lado algo y me enfoqué en esa otra persona. Entonces vamos a buscar ejemplos realistas de mi propia vida que demuestren que mis creencias no son ciertas. Y vamos a crear nuevas creencias más positivas, pero siempre realistas, ¿no? Por ejemplo, si la creencia anterior es que por ejemplo, pues se van a dar cuenta de que yo no hablo bien, pues en este caso, en mi caso, pues el hablar inglés, ¿no? Que no soy lo suficientemente fluida, etcétera, pues puedo decir, bueno, pues hay muchas personas que no son fluidas en el inglés y sin embargo se relacionan perfectamente. A mí me ayudaba mucho ver a esas personas. Yo tenía de hecho a una jefa, mi jefa inmediata, que hablaba un inglés pésimo, pésimo hasta un punto de vista que hasta a veces yo decía, madre mía, ¿cómo se expresa? Es que no hay quien la entienda. Sin embargo, es una mujer que no tenía ninguna vergüenza de decir las cosas que tenía que decir. Además, tenía mucho carácter y decía las cosas de forma muy contundente. A mí me ayudó a darme cuenta de que hay otras personas que hablan peor que yo, pero se expresan como tienen que expresarse sin miedo al que dirán. Con lo cual, esa inspiración, ese ejemplo de otras personas y el darme cuenta de que nadie la estaba juzgando duramente, quizás era yo la persona que más la juzgaba por dentro. Pues darme cuenta de todo eso me ayudó mucho a rebajar esos niveles de estrés y empezar a hablar inglés de forma mucho más abierta y más tranquila. Así que vamos a crear nuevas creencias y vamos a fijarnos en la realidad. Eso es muy importante, que no sean creencias ficticias, soy la que mejor habla inglés, soy la más guapa, soy la más interesante, etcétera, porque, bueno, pues quizás no sea verdad para mí todavía, pero puedo encontrar creencias mejores que las que tengo y las que sostienen mi estado desagradable de no pasar a la acción. Vamos al punto 3 y ahí sí que vamos a ir un poquito más profundo en ese cambio, ¿no? De mi relación con los demás y tiene que ver con los valores. ¿Por qué los valores son tan importantes? Pues porque son los que guían mi vida, son mis principios, son mi faro. Si en mi cambio están presentes los valores, voy a estar mucho más tranquila porque soy coherente con quien soy. Entonces es muy importante saber cuáles son mis valores. ¿Por qué quiero relacionarme con los demás? Probablemente para mí, por ejemplo, un valor importante sea la autoexpresión o la creatividad o la libertad, etcétera. Entonces, cuando yo no me permito relacionar con otros, estoy también viviendo en contra de mis valores. No me estoy sintiendo libre porque no estoy actuando como yo quisiera. Yo quiero relacionarme, pero no me lo permito. No me estoy expresando como soy. Eso también está en contra de mi valor de autoexpresión. Y por tanto, tampoco me siento una persona pues, creativa que pueda encontrar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Por ejemplo, en mi caso, soy una persona sociable y el no poder comunicarme con los demás pues me hacía sentirme aislada, ¿no? Con lo cual pues también estaba ahí otro valor importante que es la comunicación que estaba cortando, con lo cual me sentía bastante infeliz. Con lo cual al darme cuenta de todo ello puedo redirigir mis nuevas creencias y anclarlas a esos nuevos valores. Mi valor de libertad, mi valor de autoexpresión, mi valor de sociabilidad o de comunicación. Así que es muy importante ser conscientes de los valores. Vamos al punto 4, vamos a la emoción en concreto, porque muchas personas me vais a decir, sí, sí, lo entiendo todo, tengo claros mis valores, tengo claras mis creencias, tengo las nuevas, pero es que cuando tengo que hablar con esa persona o con ese grupo de personas, aún así siento una emoción
tan desagradable, tan fuerte, puede ser un miedo, una sensación de ansiedad, de estrés o de vergüenza, que es muy típico, que hasta me pongo roja, y si te cuento eso es porque yo también lo viví. Yo a veces me ponía roja delante de un grupo de personas cuando me tocaba hablar a mí, todo el mundo me estaba mirando. Yo me sentía todavía peor porque trataba de controlar y no podía controlar porque era una reacción automática de mi cuerpo. Con lo cual vamos a ir un poco al tema menos fácil a priori, pero que también se puede trabajar, que es la emoción. Las emociones, según el coaching estratégico, se forman en base a triadas, es decir, tres aspectos que influyen en que una emoción determinada aparezca. Esos tres aspectos son, en primer lugar, el enfoque, es decir, dónde llevo mi atención. El segundo es el lenguaje, es decir, qué palabras utilizo para describir esa situación. Y por último, hablamos de fisiología, mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, que bueno, pues hay cosas que no puedo controlar, como el hecho de ponerme roja, pero sí puedo controlar mi postura, sí puedo controlar incluso la voz, si hablo más alto, si hablo más bajo, si gesticulo, si dejo de gesticular, etcétera. Entonces sí que hay cosas que están en mi mano, que dependen de mí. Entonces vamos a analizar cómo es esa emoción de vergüenza, ¿no? Lo primero es en qué me estoy enfocando. ¿Me estoy enfocando en los demás o en mí? Si yo me estoy enfocando en cómo los demás me miran, eh, estoy enfocándome en alguna persona quizás del grupo que tenga pues una expresión menos amistosa, por ejemplo, que tenga una cara, un gesto más serio, que hay personas así, creo ya, y el lenguaje es esa persona me está juzgando, no le gusto, esa persona está pensando esto y lo otro, pues obviamente la emoción que obtendré será bastante desagradable. Sin embargo, si yo elijo poner en foco en esa persona más simpática, más agradable, pues va a ser mucho más fácil porque también el lenguaje que voy a generar va a ser más positivo. Por eso siempre se recomienda que cuando damos una charla en público nos fijemos en esos amigos o esas personas de confianza que tenemos en el público o esa persona simplemente que tiene una sonrisa en la cara o que asiente cuando explicamos algo, porque esa persona nos va a dar mayor confianza, mayor seguridad. Porque vamos a generar un mejor lenguaje interno. Oye, esa persona está interesada, qué simpática, qué agradable. Y por tanto también nuestra fisiología nos va a ayudar. Si yo, por ejemplo, pienso cosas desagradables, pues lo normal es que mi cuerpo se haga como más pequeñito, yo me esté sintiendo incómoda, quizás a veces ponemos, si estamos de pie, pues a veces no encontramos la postura, a mí me pasaba mucho, de vez en cuando me sigue pasando, ¿no? No sabes qué hacer con las manos, las meto en los bolsillos, las pongo detrás, delante, las cruzo. Entonces, cuando estamos relajados no pensamos en todo eso, con lo cual es muy importante que empecemos a fijarnos, a enfocarnos en aquello que sí nos da mayor seguridad. Puede ser a veces incluso un objeto, que puede ser un bolígrafo, así sabemos qué hacer con las manos, puede ser incluso un tipo de ropa que nos ayude a sentirnos más seguros, porque si vamos con ropa que no es cómoda o no nos sentimos bien o creemos que no nos queda bien, pues ya empezamos a generar un lenguaje desagradable y entonces pues eso acarrea también una fisiología y una emoción desagradable. Así que podemos influir en las emociones, vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a fijarnos en personas que nos dan mayor confianza. Si me cuesta hablar con personas, voy a empezar a hablar con aquellas que me sea más fácil. Yo, de hecho, cuando pues, cuento ese caso, ¿no? Me costaba hablar en inglés, elegía a una persona que tampoco fuera súper fluida en inglés y hablaba con ella de forma que me sentía más segura, porque sentía que, bueno, si esa persona tampoco es tan fluida, pues tampoco me va a juzgar. Con lo cual ya mi lenguaje era mejor, mi cuerpo era mejor y estaba practicando, ¿vale? Y por último, el paso 5 es tu plan de acción. En coaching es muy importante generar planes de acción, ¿vale? Es decir, saber cómo pasito a pasito voy a conseguir este objetivo. Entonces, ya hemos visto varias cosas. Generamos nuevas creencias, nuevas afirmaciones, las repetimos. Hace falta insistir porque si llevo muchos años diciéndome ciertas cosas desagradables y me las creo, pues vamos a ir cambiando esas cosas por otras más positivas. Puedo hacerlo ante un espejo, grabándome, etcétera. Voy a hacer al menos una acción diaria que me ayude también pues, a generar ese nuevo estado de mayor confianza y ir practicando mi nueva identidad, porque estoy cambiando por dentro, es un cambio de identidad también. Por ejemplo, sonreír a alguien desconocido, decir hola a alguien desconocido, entablar una conversación sencilla con alguien como ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, en el ascensor o si es pues en un supermercado, ¿no? Algo pequeñito que yo sienta que pueda controlar, que no sea terrible y no pasa nada, ¿no? O sea, darme cuenta de que sí puedo entablar alguna pequeña conversación.
También una cosa que nos puede ayudar es prepararnos de antemano. Lo mismo que cuando damos una conferencia es bueno prepararla, puedo escribir en un papel cómo quiero que sean esas conversaciones que tuviera con esas personas. Por ejemplo, pues con mi compañera de trabajo, cuando mañana la vea, le puedo preguntar qué tal le ha ido el fin de semana y contarle que yo este fin de semana, por ejemplo, he ido a una fiesta o he ido al campo o he hecho esta actividad, ¿no? Entonces lo ensayo en mi casa como si estuviera hablando con esa persona, con lo cual cuando llegue el momento pues ya tenga algo que decir, no me lo tengo que pensar de antemano. O hacer varios escritos con varias personas, pues preparar esos pequeños ensayos para luego con esas varias personas, quizás no con todas, pero oye, no ha surgido con esta, pues ha surgido con la otra. También es muy importante que sepamos cómo queremos que sean nuestras relaciones con los demás. Si yo no sé lo que quiero, es muy difícil que lo alcance. Entonces tengo que sentarme a pensar cómo me gustaría, en el mejor de los casos, que fuera mi relación con mis compañeros de trabajo o con esa persona en concreto, qué conversaciones me gustaría tener, de qué temas me gustaría hablar, qué me gustaría preguntar, qué me gustaría saber de esa otra persona. A veces nos cuesta hablar de nosotros, pues tenemos el truco de preguntarle al otro cómo le va a él, cómo le están yendo ciertas cosas y cuando ya surge, pues salimos nosotros a comentar algo personal, ¿no? Con lo cual es muy importante bueno, pues saber qué quiero de las relaciones. Y por último, un truco que es casi espiritual, diría yo, porque yo empecé a hacerlo hace bastantes años, cuando empecé pues todo mi camino de desarrollo personal. Y en este camino, pues descubrí un mantra, por así decirlo, que repetía durante varios años, todas las mañanas, como 15 minutos, tenía como si fuera pues, lo típico de ducharte, desayunar, lavarte los dientes. Dentro de esa rutina yo tenía esa otra rutina que era ese mantra que era yo deseo felicidad a todo el mundo, lo decía en ruso porque bueno, pues, el ruso es mi idioma maternal, natal, entonces me sentía más cómoda, además lo aprendí de maestros rusos y era yo deseo felicidad a todo el mundo y lo repetía durante 15 minutos en voz alta en casa, a veces en voz baja para no despertar a otros, pero lo repetía conscientemente, ¿no? Entonces podemos hacer algo tan simple que cuando vamos por la calle y nos cruzamos con alguien, le deseamos la felicidad o le decimos te quiero por dentro, no nos tiene que oír, pero es un acto donde nos reconciliamos con los demás, donde nos damos cuenta de que es bonito ese contacto, ¿no? Que la gente en el fondo es buena. Eh, Puedo contarte una anécdota que justo hoy fuimos a dejar a las niñas a la escuela infantil, mi marido y yo, y hoy es el Día de la Paz. Y bueno, pues nos tocó a todos los padres escribir en una pequeña cartulina un deseo de paz, algo positivo, ¿no? Para ese día y luego colgaron todas esas cartulinas como en un árbol en la escuela. Y empecé a mirar las cartulinas y me di cuenta de que seamos quienes seamos, porque en esa escuela hay personas de muchos sitios, de muchos países, con vidas muy dispares, ¿no? Todos somos de nuestro padre, nuestra madre, nunca mejor dicho, y vi tantos mensajes positivos y he dicho, si en el fondo todos deseamos lo mismo, aunque tengamos conflictos, aunque tengamos miedos, todos deseamos ser felices, todos deseamos que haya paz en el mundo, ¿no? Entonces, en el fondo hay más gente buena que mala en el mundo y si yo tengo ese foco, si yo me creo eso y lo potencio, pues obviamente me va a ser mucho más fácil relacionarme con los demás. Así que bueno, pues espero que este pequeño vídeo te haya servido para que empieces a practicar, a poner en práctica tu relación con los demás, empieces a cambiar esas creencias, a fijarte en tus valores, a ver en qué te estás enfocando, cómo estás generando tus emociones y sobre todo que empieces a hacerlo, que empieces a dar esos pequeños pasos para empezar a relacionarte con otras personas desde el amor y no desde el miedo. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.